Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Virka González y hoy voy a, en esta cápsula, hablar acerca del diario de un profesor novato de Michel Barlow. Barlow es un profesor de filosofía y humanidades nacido en el año 1940. Él ha dedicado gran parte de su vida a la docencia, siendo principalmente profesor en los niveles de educación superior y educación secundaria. Comenzó su carrera en educación a una edad bastante temprana, siendo así que aún no era un profesional cuando ya estaba ejerciendo la docencia. Entre sus obras más destacadas están la obra central de esta cápsula, Diario de un profesor novato. También está Diseños experimentales de caso único, El socialismo de Munier, El comentario de texto en el bachillerato, Cartas de Demi Molino y otras más. El diario de un profesor novato sale a la luz el año 2005, texto en el cual se nos narra de una manera irónica y jovial experiencias a lo largo de 2 años dentro del aula, dándonos a conocer no solo sus vivencias, sino que también sus perspectivas de la misma, no limitándose solo a la parte académica de la escuela, sino también a las vivencias sociales de los alumnos, los casos críticos que se viven dentro del aula, el trabajo colaborativo que allí se vive o las motivaciones que le llevaron a la docencia en un primer lugar. Este libro para mí tuvo un impacto importante incluso antes de siquiera iniciar el diario como tal, sino que en este prólogo que se nos entrega antes, quiero destacar una cita específica en la que se dice, ese espíritu de servicio le ha llevado a descubrir la exigencia primera de toda enseñanza, responder a las necesidades de los alumnos. Cosa que, si bien cualquier persona podría dar por sentado que ese es el motivo primordial de la educación, e incluso cualquier profesor podría decir que ese es el gran objetivo tanto de las escuelas como del docente, es un motivo que se ha ido perdiendo en el tiempo, todo en favor de la excelencia académica, el renombre de la institución e incluso de los resultados profesionales más que del propio conocimiento de la persona. Actualmente se podría decir cosas como que en el CIMSE, cuando a un alumno cuyo rendimiento es bajo se le pide no venir a darlo, no se le está priorizando la necesidad educativa del alumno, se está priorizando un motivo de excelencia e incluso se diría que monetario para la institución, cosa que a mí me ha cuestionado, me ha hecho cuestionarme toda la carrera a lo largo de estos 3 años. No porque no esté de acuerdo con ellos, sino porque me hace pensar si yo solamente como docente, como una unidad dentro de todo este sistema, podría hacer algo para cambiar o proveer a mis alumnos de una educación realmente digna de ellos, en la cual aprendan y no solamente memoricen y finalmente filtren el contenido que les estoy enseñando para pasar un examen y luego olvidarlo totalmente de sus enseñanzas básicas. Otra cita con la que me puedo llegar a sentir identificada es, me gustaría comenzar con una música triunfal, con un clavón entusiasmado. Himno a la alegría, acabo de encontrar un empleo. Porque si bien este no es un primer empleo formal como tal de contrato, es nuestra primera experiencia real dentro de una sala de clases en donde nosotros efectivamente hacemos un trabajo de enseñanza, apoyamos a los alumnos, algunos hemos tenido la oportunidad de planificar las clases y es una experiencia cuando menos abrumadora. Otro fragmento con el que me llego a identificar está en La jaula de las fieras, en donde dice, el primer contacto con un curso nuevo resulta absolutamente clave, sobre todo para un profesor novato. Las primeras palabras pueden condicionar un futuro sereno o revuelto. Algunos profesores dedican la víspera de su estreno a interminables ensayos de vocalización del tradicional siéntense, para dar con el tono adecuado. Cóctel sutil de varonil autoridad, dominio, amable atención, paternal, solicitud y elegancia. Lo cual no fue absolutamente mi caso. Si bien durante el camino al salón de clase yo me sentí abrumada por dentro, practicando un mini discurso muy rápido sobre cómo presentarme diciendo, hola, soy Paz González, voy a ser su profesora ayudante, o hola, mi nombre es Paz, yo voy a ser una profesora en práctica en este salón, para lo que finalmente me acabé presentando como una estudiante más, diciendo que yo era estudiante de la Universidad Alberto Hurtado, pero que para efectos prácticos sería una profesora dentro de su salón en un intento de corregir mi postura, porque una vez tú te presentas como un igual hacia ellos, no hay vuelta atrás realmente con la actitud con la que ellos se presentan hacia ti. Sin embargo, no todo en este texto son simples anécdotas e historias del profesor desenvolviéndose en el salón. También se llegan a tocar diferentes tópicos como el primer encuentro, los pensamientos internos del docente, la entrega de herramientas para el desarrollo de los estudiantes, la influencia de la experiencia, en el cómo uno enseña, la empatía, el entusiasmo, la capacidad de resolver problemáticas, la importancia del trato hacia los alumnos, la cooperación entre docentes, incluso la política de la verdad o cosas como la pedagogía del amor. Pero yo quiero centrarme específicamente en los pensamientos internos del docente, ya que al ser nuestra mente algo con lo que convivimos todo el día, todos los días, es algo que probablemente se dé por sentado y no sea una situación que se note hasta que no estemos en un momento crítico o de análisis en el que digamos, ¿cómo manejo esto? Y nos enfrentamos a una situación en la cual físicamente tú estás en el salón de clases, estás atendiendo dicha situación, la cual está ocurriendo en ese momento y tiene que ser sí o sí atendida,
pero paralelamente te encuentras en tu cabeza barajando las distintas opciones en las cuales te habla la experiencia previa, te hablan los conocimientos académicos, te hablan los consejos de tus pares docentes, incluso puede que hablarte el miedo de las consecuencias de si manejo mal esta situación, puede abarcar esta y esta consecuencia que puede acabar de esta y esta manera, tanto para mí como para el alumno. Y son momentos flashes y veloces en donde uno simplemente tiene que tomar una decisión y finalmente morir en el hecho de que esa fue la mejor decisión que se podía tomar en el momento con las condiciones que se tenían. Y es algo que no solo pasa en las situaciones críticas. Eso también ocurre cuando estás conviviendo con el resto del profesorado, cuando estás con los alumnos, cuando estás planificando contenido. Durante todo ese tiempo tú estás pensando como un docente, pensando en el contenido que se va a pasar, cómo se va a pasar, qué es lo que ocurriría si es que en caso de que no se entendiera, cómo tener un plan de respaldo para que los niños tengan diferentes opciones de aprendizaje, ya sea con material didáctico o simplemente con diferentes estrategias de enseñanza. Es algo que está, si no es que todo el día, gran parte del mismo, ya que uno como persona le cuesta diferenciarse del docente, le cuesta abandonar ese ritmo de profesor, no estar todo el día pensando, tengo que hacer esto, tengo que entregar esto, tengo que hacer este documento, tengo que armar esta clase, tengo que hablar con esta persona. Y es un momento difícil en el cual no se puede escapar, ya que tú puedes salir físicamente de las clases, pero no puedes salir de tu mente. Y es algo que muchas veces agobia y es un tema de interés creciente en la psicología, el hecho de que los docentes estén cada vez más deprimidos, que no duren más de 5 años en la docencia precisamente por este estrés al que se ven comprometidos no solamente por cargas laborales, sino que por cargas personales y psicológicas. Esto se vio muy fuertemente en pandemia y quiero hacer este paralelismo entre pandemia y presencial, ya que nosotros afortunadamente no tuvimos prácticas en pandemia, pero tuvimos clases y es una metodología muy diferente. Entonces, desde el lado del docente que va a clases presenciales, siempre es más sencillo poder atender al alumno directamente, ver las necesidades, ver las reacciones, ver las interacciones, pero no es algo que se dé en la virtualidad. Uno como estudiante en virtualidad puede darse el lujo quizás de simplemente apagar la cámara, escuchar al profesor o no escucharlo y dormirlo, dejar la clase de fondo, ponerse a jugar un juego y sencillamente evitar el tema. Pero uno como docente no puede darse el lujo de evitar su trabajo y tampoco puede evitar el hecho de que el alumno no lo escuche en un contexto de virtualidad, ya que en el salón de clase ocurre una dinámica, me atrevería a decir, de poder, en donde si el profesor necesita ejercer su autoridad como profesor, puede hacerlo y puede llamar a la atención de los estudiantes o regañarlos o felicitarlos según sea el caso, pero en un contexto de virtualidad eso no ocurre, ya que está viendo pantalla seguramente en negro, pocos alumnos con la cámara prendida, también seguramente con una muy baja asistencia debido al poco rendimiento que se tienen en las clases online, y eso provoca un vacío enorme no solo en los niños que faltan, sino que en los niños que tampoco escuchan, porque el hecho de estar en la clase no significa que esté tomando atención en la clase, y eso es algo que en virtualidad no es tan obvio como lo puede ser en un salón un niño mirando a la ventana, a la diferencia de un niño con la cámara apagada, que puede o no estar mirando el contenido. Incluso las dudas se manejan de una manera diferente porque si el niño no tiene la posibilidad de abrir el micrófono y que se le escuche de manera clara lo que él está diciendo, la duda no va a llegar de manera efectiva y tampoco se va a resolver. Por lo que provoca un caos enorme y finalmente esto se vuelve una carga psicológica al profesor en donde se debate si él está haciendo realmente todo lo posible para poder llevar su clase a cabo en un contexto para el cual no estaba preparado seguramente y tampoco capacitado. Y eso se vuelve una carga personal con la que está lidiando no solamente después o antes de la clase, sino que en la misma clase cuando hacen preguntas como ¿cómo proyecto esta imagen? ¿Ustedes están viendo esto? ¿Se me escucha? Y no recibir respuesta absoluta crea una carga emocional al pensamiento del profesor en donde uno puede llegar a bloquearse y decir no estoy haciendo esto bien. Si bien este pensamiento puede ser invasivo, pues altera totalmente la vida diaria del profesor, su percepción personal de él, tanto como persona como profesional, no se debe dejar agobiar por él mismo. Finalmente, y por muy cliché que pueda sonar, uno es dueño de su propia mente y de los pensamientos que allí habitan. Por lo que una manera de trabajar con este estrés que se genera tanto en virtualidad como en presencialidad es darse un tiempo para poder conocerse y trabajar en sí mismo. Un momento en donde no se tengan que pensar en pruebas, no se tengan que planear clases, no se tenga que pensar en el colega con el que se tiene que hablar, con el alumno que necesita ayuda. Por terrible que eso pueda sonar, uno necesita y debe de darse el tiempo para sí mismo. Un tiempo en el que se pueda meditar, se pueda relajar, se pueda dedicar a algún hobby, en el cual la mente finalmente descanse. Y eso
Finalmente está comprobado que ayuda a que la mente pueda rendir de una mejor manera. Tomarse un momento de descanso no es algo que deba ganarse tampoco, es algo a lo que tenemos derecho y es un derecho que se debe ejercer. Por mucha vocación que se tenga, por mucho amor al alumnado que se tenga, es necesario a veces tomar un respiro, sentarse y dedicar tiempo para uno mismo, o incluso no para uno mismo, sencillamente a no hacer nada y a descansar la mente, ya que se merece ese descanso después de haber estado todo el día, quizás toda la semana, estando pensando en sus responsabilidades y en las cosas que aún ni siquiera han pasado.